esto de instalar Linux, de empezar a jugar con la terminal, ¿sí? La vamos a abrir acá. Empezamos a ver algunos comandos básicos, un poco del funcionamiento que hay por detrás de la terminal o el uso de la terminal, ¿sí? De la shell. Hay mucho que se llama shell porque es la capa que recubre el kernel. Y vimos un repaso de C, ¿cierto? Sobre todo, como lo había dicho antes, la idea no es que fuese un curso de C, sino más bien un repaso, refresco con temas que nos interesan para hacerlos prácticos más adelante, ¿no? Es una mezcla de las bases más algunas cuestiones que vale la pena repasar o tener de referencia para los prácticos que vengan. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, hoy lo que vamos a ver es GNU Toolchain, ¿cierto? O sea, va de nuevo. Vimos el sistema operativo, hicimos un repaso de C, y la idea es que empezamos a elaborar código, ¿sí? Programas que corran sobre el sistema operativo GNU Linux. Entonces, la idea es no solo usar la librería de C que ya conocemos, que es la que repasamos, sino empezar a aportar todo lo que tiene que ver con la librería de GNU, ¿cierto? Todo el C que vamos a poder correr por estar corriendo en un sistema operativo POSIX compatible, en un sistema operativo basado en Linux, o en Unix. Bueno, y para hacer eso, ¿sí? Vamos a empezar a ver, antes de irnos al código estrictamente, vamos a ver nuestra caja de herramientas, ¿sí? Vamos a ver qué tenemos, cuáles son los elementos con los que vamos a poder armar todo ese software, todas esas piezas de software, ¿sí? Y usando, bueno, todas las herramientas de GNU Toolchain. Bueno, si quieren pueden ir abriendo el repo, tengan presente hacer un git pull, ¿sí? para traerse lo último, ¿sí? Ahí va a decir que no tengo already up to date. El último lo subí hoy a las 3:44, así que vale la pena que hagan el git pull. Y vamos a estar trabajando en la carpeta que se llama GNU Toolchain, ¿sí? Tenemos 2, 4, 5 ejemplitos para ver. Pero antes de meternos de lleno con los ejemplos, vamos a ver un poco la presentación, ¿sí? Bueno, sin más preámbulos, vamos a lo que es el proceso de compilación, ¿sí? Compilar, ¿sí? Quiere decir agarrar código, fuentes, ¿sí? En un lenguaje que es entendible por nosotros los humanos, ¿sí? Con funciones, ¿sí? Por ejemplo, sumar, abrir, cerrar, crear un proceso, ¿sí? Entendible. Y finalmente transformarlo en objetos que tengan elementos solo ceros y unos, ¿sí? Que puedan ser ejecutables, ¿sí? Y ejecutables quiere decir que un procesador, que ese hardware tenga la capacidad de correr y procesar ese código, ¿sí? En general, o probablemente hasta ahora, ustedes siempre han escuchado la palabra compilar, ¿sí? Pero a veces no se hace hincapié en las etapas internas, o qué es compilar, ¿sí? Y bueno, primero voy a empezar a distinguirles o a diferenciar la palabra compilación, ¿sí? A todo el proceso de estas 4 etapas se le dice compilar o se dice proceso de compilación, ¿sí? Pero a su vez, solo como pueden ver en el diagrama, solo la segunda etapa es la que efectivamente
realiza la compilación, ¿sí? La que agarra código que va a estar en, o sea, que va a estar en C, ¿cierto? C o C++, y va a generar código en assembler, ¿sí? Esa etapa, esa la segunda etapa, también se llama compilación. A veces tienen que estar atentos ahí al uso de compilación como un todo o como la segunda etapa. Voy a tratar de ser claro, pero ténganlo presente porque incluso en la documentación, en los libros, a veces se da ese juego de palabras. Bueno, y ya que estamos hablando de GNU, ¿sí? Tenemos todas estas herramientas que vamos a usar para la compilación, son las que se llaman GCC, ¿sí? GCC, ¿qué quiere decir? GNU Compiler Collection, ¿sí? Es digamos, la colección de compilación de compilador de GNU, ¿cierto? De este proyecto que hace un sistema operativo de tipo GNU Linux. Bien, y finalmente para que tengan en cuenta, GCC no solo se puede utilizar para compilar C o C++, sino que otros lenguajes también. Pero bueno, nosotros vamos a hacer foco en C y C++. Bueno, entonces vamos al diagrama, escribimos código, .c, .cpp para C++, .h para los headers, ¿sí? Ese código, que es el que escribimos nosotros y el que estamos acostumbrados a manejar, podemos llamar al compilador. Fíjense que nosotros hasta el momento, cuando vimos los ejemplitos la clase pasada, hacíamos solo GCC, ¿cierto? Y a lo sumo pasábamos guión O para pasarle un nombre al archivo, ¿cierto? My program, y compilábamos un archivo que se llamaba mainc, por ejemplo, ¿sí? Esa era la única opción que habíamos visto en GCC, que era darle el output al archivo este que estábamos compilando. Bueno, una ventaja que tiene GCC es que nos permite decirle en qué etapa se tiene que detener, ¿sí? Entonces, si pasamos la opción "-e" mayúscula, le vamos a decir al GCC, que empiece el proceso de compilación, pero que se detenga después de la etapa de preprocesamiento, ¿sí? Si compilamos con "-s", lo mismo, que ejecute la etapa de preprocesamiento, que ejecute la compilación, pero que se detenga ahí, ¿sí? Si vamos a la opción "-c", va a realizar las primeras tres: preprocesamiento, compilación y assembling, ¿cierto? Y ahí terminaríamos con objetos, ¿sí? A no confundirse con los objetos de programación orientada a objetos, ¿sí? Estos objetos eh, ya están, o sea, son digamos, archivos, ¿sí? Que contienen código de máquina, ¿sí? Ya tenemos ahí una cuestión eh, en binario, ¿sí? Pero que tiene una estructura tal que nos permite, ¿sí?, unirlos para conformar un programa. Eh, Básicamente lo que vamos a hacer, por ejemplo, es, fíjense, si tuviésemos un punto C, por ejemplo, un main.c, que era lo que teníamos aquí en la consola, ¿sí? Bueno, lo borré, pero gcc main.c, ¿sí? Si yo ejecuto ese proceso con la opción "-s", o sea que me frene en la etapa antes de ejecutar el linkeo, ¿sí?, yo terminaría con un objeto main.o, ¿sí? Y así con todos los archivos que yo hubiese decidido compilar. Ya vamos a ver que se utiliza esa parte, tiene algunas ventajas, porque nosotros podremos después decir, bueno, yo hasta acá compilé mis archivos y tengo estos objetos, pero ¿qué quiero hacer con estos objetos? Quiero hacer una librería estática, quiero hacer una librería dinámica, quiero hacer un ejecutable, quiero
combinarlo, no sé, de distintas formas. Bueno, ese manejo se sabe utilizar y ya vamos a verlo, que es una opción que está muy buena. Y finalmente, si no le pasamos opción, ejecuta las 4 etapas, que quiere decir que también ejecutea la parte de enlazamiento o linkeo. Bueno, ¿qué hace la primera etapa de preprocesamiento? En el preprocesamiento, una de las primeras acciones que pasan ahí es al código que nosotros estamos escribiendo. Por ejemplo, cuando tenemos, vieron que a veces cuando empezamos a escribir ponemos include y un header. Include math.h, include mis funciones.h. Bueno, ahí se dan las inclusiones de esos headers. ¿Y qué quiere incluir un header? ¿Qué quiere decir incluir un header? Bueno, incluir un header es un copy-paste. Es agarrar el punto HS que estamos incluyendo y lo vamos a copiar en el archivo donde se da la inclusión. ¿Sí? Es un copy-paste. ¿Sí? Por supuesto uno diría, pero profe, con todos los headers que incluimos, los archivos se van a volver gigantes. Bueno, todo eso se va a ir descartando. Todo lo que no se utilice se va a ir limpiando y bueno, va a hacer que el proceso, ¿cierto?, de compilación sea eficiente. Pero bueno, como decía, se dan todas las inclusiones en los headers y por otro lado se da lo que se llama la expansión de macros. ¿Sí? Todos los Profe, components, por ejemplo, ¿sí? tengo una duda. Ahí en el preprocesor dice CPP, Sí, el pero eso preprocesador. sí. Pero la Sí. parte que dice CPP es por C++, ¿no? No, O... así se llama la herramienta. Ah, bien, bien, bien. Así se llama. O sea, cuando nosotros estamos, o sea, GCC, ¿cierto? Que es esta única herramienta que estamos tirando acá, por ejemplo acá, ¿cierto? Es lo que se llama un compiler driver, ¿cierto? Como un manejador de la compilación, del proceso de compilación, ¿no? Pero que a su vez internamente llama a estos otros programas, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros eh, tenemos, ¿se acuerdan cuando, a ver, me voy a volver muy rápido para que lo veamos? ¿Se acuerdan en el ejemplito de C? Habíamos visto un ejemplo de matemática, creo que era este el de la square. Si yo hago GCC square C, fíjense que me está fallando y fíjense quién se está quejando. Userbin LD se está quejando de una referencia indefinida, ¿cierto? Al símbolo square root, ¿verdad? Entonces, ¿qué elementos podemos ver acá? Bueno, primero de todo, que el programa que se está ejecutando es el LD. El LD es el programa que ejecuta el linkeo, ¿verdad? Entonces ya sabemos que el proceso de compilación falló en el linkeo, y en el linkeo no estamos adelantando, pero se da la resolución de símbolos, ¿cierto? Yo, yo sé, o fíjense acá en este objeto, eh, el linker nos está diciendo, mira, en la función main de tu programa que se llama SquareC, ¿sí? En la sección de texto, o sea, la sección, ya vamos a ver qué es esto de sección de texto, donde está el código de instrucción, hay un símbolo que se llama square root, pero no tengo una referencia, no sé dónde está, entonces no lo puedo enlazar. ¿Sí? Eh, ¿Quién me dice cómo resolvemos este problema? Con el guión LM. Perfecto. ¿Qué quiere decir ahora el guión LM? Con esto que estamos viendo ahora. A ver quién se Estás anima. viendo la librería de Maths, ¿puede ser? Sí, sí, acá exacto, y le estamos diciendo al linker, mirá linker,
para tu etapa de linkeo, o sea, para el programa LD, utilizar o sabe que tenés que enlazar o linkear contra la librería de matemática, la libmath, ¿sí? Punto. Entonces, bueno, el linker ya no va a fallar porque va a poder resolver esa dependencia, ¿sí? Entonces ya ahí puedes generar el punto out y bueno, podemos ejecutar el programa, ¿sí? Y hay un término que todavía no se los mencioné, que siempre lo hago, que es la palabra símbolo, ¿sí? La palabra símbolo, al principio, me parece que puede sonar como muy abstracta, pero es básicamente el término que utilizamos para referirnos a variables, ¿sí? Como a funciones o métodos, ¿sí? Entonces, cuando yo digo que en la etapa del enlace o del linkeo, el linker resuelve la dependencia símbolos, ¿cierto? Así como tiene que buscar funciones, eh, también puede ser que necesite encontrar variables, ¿sí? Por ejemplo, definiciones de constantes, definiciones de ciertos números, definiciones, por ejemplo, de una variable pi, ¿sí? Bueno, y cuestiones de ese tipo. Sí, entonces símbolo, que yo sé que a veces los confunde esa palabra, es simplemente ese término más genérico. Eh, bueno, ¿estamos hasta ahí? ¿Cómo venimos? Bien, bien. ¿Bien? Bueno, el tema este de compiladores y procesos de compilación es un tema, pero muy amplio, muy amplio. De hecho, creo que hay una materia optativa, no sé si la están dando o no, que es de compiladores. Sí, todavía está para elegir. Bien. ¿Tenemos a alguien acá que le esté haciendo o tiene pensado hacerla? Yo lo estoy haciendo, profe. A ver, me voy a volver acá. ¿Quién lo está haciendo? Yo, Ah, Agustín. sí. Buenísimo. ¿Y qué onda? ¿Te gusta? Sí, está muy buena. ¿Qué, Estamos ya haciendo el trabajo final con un amigo que ya puso esta materia. Y está buena, la verdad, muy interesante. qué están haciendo? ¿Implementando algún compilador? ¿Alguna Claro, etapa? sí, estamos haciendo el código intermedio para pasar de C a Assembler. Que, Bien, sería esta parte, digamos. claro, esa Para parte, pasar sí. de... Estamos haciendo toda la parte de sintaxis, léxico, tal. Perfecto. Acá lo que está diciendo Agustín de sintaxis y léxico, yo no me quiero meter en esto. En un momento se las daba, pero ahora lo dejo ahí más para atrás. Es que, si bien lo que yo le estaba mostrando recién, la etapa de compilación tiene más etapas, ¿cierto? Tiene parte de un analizador léxico, otro de sintaxis, otro de semántica, ¿sí? Y bueno, está la parte de generación de código. Eh, Sí, el comento es un tema muy importante. Los que tengan más curiosidad, ahí le pueden preguntar a Agustín qué tal está la materia o que les pase el libro, qué están haciendo. Pero eh, sin duda que es un tema muy interesante y que tiene doble importancia. Una es que un programador tiene que conocer a su compilador y, y la verdad que irse a los detalles o a los criterios de diseño de un compilador nos va a ayudar a entenderlo. Eh, pero también se utiliza muchísimo y cada vez más para lo que es generación de código, ¿cierto? Para construir nuevos lenguajes, para automatizar procesos, ¿cierto? Es decir, eh, bueno, yo desde este código quiero autogenerar lo que se viene o autogenerar eh, alguna parte del código, ¿sí? Para, no sé, conectarme con otro lenguaje, por ejemplo. Entonces, bueno, esos son ejemplos que se me mencionan, ¿no? Se me ocurren a mí que un poco en la práctica lo que he visto yo. A lo mejor unos años atrás hubiese dicho
que estudiar compiladores era como irse muy abajo el nivel, y era más una cuestión de curiosidad o de fanatismo de ir a ver lo que estaba pasando abajo en esta herramienta, pero un poco la práctica, un poco la experiencia me ha demostrado que tiene un gran valor estudiarlo. Así que, bueno, por supuesto que es una materia que no sé cómo la están dando, no sé quién es el profe, pero como tema lo súper recomiendo, ¿no? Así bueno, si querés después, Agustín, podés usar Discord y nos compartís algo de la materia, algo que te haya gustado. Dale, ¿Puede sí ser? puedo pasar el repositorio de última que estamos haciendo, si quieren ir viendo más o menos de qué trata. Ah, qué bueno, qué bueno. Sí, está cerca de terminarse, así que ya está avanzado. Perfecto, perfecto, está buenísimo eso, buenísimo y eh, también alguna referencia o si querés tirar el libro también puede ser muy valioso. Dale, dale. Eh, bueno, eh, bueno. Entonces, estas son todas las etapas y las vamos a usar un poquito, sobre todo la parte a mí que me interesa va a ser la construcción de librerías, de hacer una librería estática y una librería dinámica, ¿sí? Así que ya vamos a estar volviendo a esto y vamos a estar hablando mucho de toda esta parte. Y antes me voy a detener en el compilador, que hay algo muy importante que hace el compilador, que son las optimizaciones, ¿cierto? Más adelante hay una pequeña presentación de esto, que tiene que ver, por ejemplo, con cuestiones de... Nosotros muchas veces cuando escribimos nuestro código, no necesariamente ese código es eficiente, ¿cierto? ¿Y qué quiere decir eficiente? En realidad, habría que definir un criterio, porque uno puede decir, mira, mi código es muy rápido, pero es muy grande en términos de líneas de instrucción, ¿sí? Podría ser al revés, podríamos decir, mi código es muy pequeño en términos de código, pero es lento. Si yo hago incrementar el tamaño del código, puedo obtener una mayor velocidad de ejecución, ¿sí? En general, esos son los dos parámetros principales, ¿no? Hay más parámetros que uno podría tener que considerar, como cuestiones de seguridad o soporte a ciertas características, ya sea del lenguaje o de hardware, pero en general las compilaciones, ¿sí? Optimizan jugando con los parámetros de tamaño o velocidad. En unos minutos volvemos un poquito más sobre eso y les voy a dar otro ejemplo. Bueno, con esto de que estamos viendo de algunos parámetros, ¿cierto? U opciones para GCC, podemos, por un lado, podemos acá, les muestro, llamar, ¿sí?, a G++. G++ nos va a permitir compilar para C++, ¿sí? Es muy similar a lo que veíamos acá de GCC, ¿sí? Pero no más que ahí vamos a tener ya también el soporte para G++, ¿sí? Para C++, perdón. Y tanto G++ como GCC nos dan la posibilidad de pasar flags, ¿cierto? Definir variables de entorno para nuestro programa, ¿sí? O macros de precompilación, ¿cierto? Flags. Y acá, por ejemplo, en este caso, estaríamos diciéndole que cuando ejecute el proceso de compilación, no aplique la opción de debug. ¿Qué va a hacer esta opción de debug? No sé si han visto, pero me imagino que sí, en C los assert, ¿cierto? ¿Les suena? ¿Los Sí, assert? profe. ¿Sí? Bueno. Con esta opción, nosotros podemos, a ver, por un lado, vamos a ver, ¿qué hace un assert? ¿Cierto? Un assert evalúa una condición, ¿cierto? Y si esa condición no se da, es que pasan dos cosas. Por un lado,
se genera una interrupción abrupta del proceso que está ejecutando, ¿sí? O sea, nosotros estamos corriendo un programa, ese programa choca con un assert, ¿cierto? Falla el assert y se da una terminación abrupta, ¿sí? La función que se llama dentro de un assert se llama abort. Ahí no, ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos procesos, cómo terminan los procesos, ¿sí? Eh, Hay terminaciones normales y hay terminaciones abruptas, ¿sí? Un abort. Bien. Y otra acción que se da es la generación de un core dump. ¿Qué es un core dump? Es una fotografía de lo que estaba en memoria RAM, ¿cierto? En el momento que, que ese proceso es interrumpido, ¿sí? Que es abortado. Ya vamos a ver un poco tal más adelante cuando veamos señales, que cuando un programa termina, le llega por un assert, ¿cierto? Y se da este abort, le llega una señal que le hace generar este archivo, ¿cierto? Este dump, ¿cierto? Que va a contener información de Devine, ¿sí? Bueno, fíjense en este comportamiento que les estoy mencionando, ¿no? Es una terminación abrupta más la generación de un archivo que sirve de Devine. Esto, imagínense que es un software que está corriendo en la nube, ¿cierto? Imagínense que es un software que está corriendo en nuestro celular, un software que está corriendo en un automóvil, ¿sí? ¿Qué les parece a ustedes el hacer este comportamiento de una terminación abrupta del programa? ¿Está bien o no? ¿Cómo lo ven a eso? Y en general no, diría. Bien, ¿por qué decís que no? ¿Qué te dice tu intuición? Y por lo que es abrupta. Exacto, ¿no? Es como, che, yo no quiero estar usando el programa, me equivoqué y le puse mal el nombre al archivo que quería que me abra y se me cerró todo el programa. No, gestionalo mejor el error. Si me equivoqué, decirme, che, usuario, te equivocaste, o trata de que se, no sé, que se bloquee una parte, si es un servicio, que ese servicio tenga que o notificar el error, o que se pueda reiniciar. Pero no queremos una terminación abrupta, ¿cierto? No queremos que el programa, ese proceso desaparezca, se muera, ¿sí? Entonces, esto es lo que dice un poco el primer párrafo, esto de production code, ¿cierto? Nosotros no queremos que el código que está en producción, código que está en la calle en nuestros clientes, tenga este comportamiento. Pero sí está bueno cuando nosotros estamos desarrollando, ¿cierto? Cuando nosotros estamos armando todos estos assets, nos dan muy buena información, muy buenas protecciones y guardas a nuestro código de qué estamos haciendo, qué estamos llevando a cabo. A lo mejor queremos hacer chequeos de parámetros, de input, ¿sí? A nuestro sistema. Queremos evaluar, no sé, casos que tengan que ver con errores de nuestra lógica o de si puede o no existir algún elemento, ¿sí? Eso está bien. Y finalmente G nos da esa ventaja de poder habilitar o deshabilitar este mecanismo sin tener que ir por todo el código comentándolos o borrándolos a los assets, ¿sí? Eh, es- Creo que es una herramienta que está muy buena, por eso se las menciono acá. Bueno, volviendo un poco a esto de las optimizaciones, ¿cierto? Bueno, la opción que vamos a utilizar para las optimizaciones es esta O mayúscula, ¿sí? De Optimization. Y lo que hace el compilador, por un lado, tiene definidos un montón de flags, ¿cierto? O sea, tiene flags, pero por ejemplo, un ejemplo así muy conocido es algo que se llama loop unrolling, ¿cierto?
Para ahí si alguien lo quiere buscar, sería así, loop and rolling, ¿sí? Por ejemplo, vamos a usar acá el código para escribirle tipo pizarra, ¿sí? Imagínense cuando yo tengo un for, ponemos ahí, o sea, así, igual a 0 y menor que una condición y más, ¿sí? Imagínense que haga acá, no sé, alguna operación o alguna función, ¿no? Ahí, para poner algo genérico, ¿no? Bueno, a ver, una forma, ¿cierto? Sería esto. Entonces, supongamos que nuestra condición es un numerito conocido, imaginémonos que no sé, que sea 10, ¿sí? Entonces, el for, ¿qué dice? Dice, bueno, a ver, tenés una variable inicial, vos tenés un incremento, pero tenés una condición que el for va a tener que evaluar en cada ciclo, ¿sí? Para ver si esa condición se da o no se da, ¿sí? Para ver si entra al código que tiene que ejecutar o hace un continuo y continúa su ejecución, ¿sí? O un break, perdón, ¿cierto? Rompe el lazo. Esto, esa evaluación de una condición, ¿cierto? Es un if o es un branch, ¿sí? Planteémoslo de esta forma, cuando nosotros tenemos un branch, ¿cierto? Tenemos una posibilidad de saltos de caminos, ¿sí? Es como que nosotros venimos ejecutando en un camino y no sabemos si la condición va a ir en este sentido del código o va a ir en esta, ¿sí? No sabemos si vamos a tener que ejecutar la función fn o la función fg a continuación, ¿sí? Entonces, la evaluación de esa condición y la imposibilidad de saber cuál es el camino que va a seguir el código, ¿sí? Hace que sea más difícil aprovechar algunas técnicas, tanto de software y de hardware, que hace que el código sea más lento, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería una buena solución de esto? Y decir, bueno, mira, entonces, en vez de estar evaluando esa condición, ¿por qué no pones 10 veces la ejecución de lo que querés hacer? ¿Cierto? Esto sería como el unrolling, ¿cierto? Es como desenrollar el loop, desenrollar el for, ¿sí? Entonces acá no tenés ninguna evaluación de una condición, ¿sí? Piensen que fn puede ser cualquier cosa, puede ser desde una suma, puede ser lo que fuese, puede ser código que en realidad el compilador no es que va a llamar a la función, sino que directamente trae ese código ahí, ¿sí? Va a ser como un inline de ese código, ¿sí? Imagínense que esta función no hace muchas cosas, sino que agarra y hace que a la variable que uno le pasa, ¿cierto? Para imagínense que tenemos acá, no sé. O imagínense, esta función lo que hace es a una variable global le hace un incremento. Bueno, en vez de llamar esa función, lo que va a hacer es directamente agarrar esa variable y hacerle el incremento, ¿sí? Sí, se entiende un poco cuál es la diferencia entre, por ejemplo, en esta técnica de loop and rolling, ¿sí? Entre ejecutar un for y ejecutar n veces el código que está dentro del loop. ¿Se entiende, profe? ¿Se Sí, entiende? profe. Bueno, genial. Bueno, por supuesto, fíjense, esta técnica incrementa el size del binario, ¿no? Va a hacer que nuestro programa tenga más código. Bueno, pero esa simplemente es una de las optimizaciones de tantas que hay, ¿sí?
Esto está muy claro, el manual yo después les voy a mandar, ¿cierto? Les voy a mandar, los voy a anotar ahora, así no me olvido. Les voy a mandar donde pueden ver en la sección, ¿cierto? Los flags, ¿sí? En el manual, también les voy a mandar el manual de GCC, ¿cierto? Para que ustedes puedan ver cuáles son esos flags, ¿cierto? Bueno, eso por un lado. Después, lo que le decía es esto. Bien. Ya GCC trae como conjuntos de estos flags, ¿cierto? Agrupados. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos, el primer nivel sería optimización cero. Optimización cero es, no me hagas optimizaciones. ¿Sí? ¿Por qué alguien querría hacer eso? Porque cuando estamos debugueando, ¿cierto? Cuando corremos nuestro código con un debugger, el debugger, para mostrarnos qué líneas se van ejecutando, ¿sí? Utiliza el código fuente, pero no utiliza la versión que dejó finalmente el compilador, ¿sí? Sino que va tratando de hacer un macheo de línea a lo que nosotros escribimos. Entonces, si ese código está optimizado, está modificado, puede ser que cuando estamos compilando haya saltos o haya momentos donde perdemos esa traza, ¿cierto? Producto de que no sabemos efectivamente cómo el compilador optimizó el código, ¿cierto? Que nosotros le dimos. Entonces, en ese caso es muy común utilizar el nivel de optimización 0. Bueno, después tenemos nivel de optimización 1, nivel de optimización 2, ¿cierto? Y nivel de optimización 3. En la práctica, el que más se utiliza es el nivel 2, ¿cierto? Porque este tiene un muy buen balance, ¿cierto? Entre velocidad, y también favoreciendo la velocidad, con la cuestión del tamaño, ¿cierto? En ese trade-off entre size y velocidad, está bien optimizada la velocidad, ¿cierto? Pero tiene ahí un cierto manejo del tamaño y las optimizaciones de velocidad son hasta a veces medias conservativas, ¿cierto? Conservadas. Optimización del level 3 es un poco más agresiva las optimizaciones que hacen. Y después hay otros flags que se pueden hacer cuando uno directamente lo quiere optimizar, es para size o para velocidad, para velocidad, para speed. Es el OS, la S de size y la F de fast. ¿Sí? Esas son dos flags también que se usan muchísimo, sobre todo en sistemas embebidos. Los que están haciendo digitales, ¿están usando el OS? No. ¿No? OS, ¿cierto? Es Optimization for Size. Bueno. Es que todavía no cargamos nada en la placa. Bien. Bueno, ya lo saben, cuando tengan que compilar para... Es más, si tienen hecho algún main o algún programita, es impresionante la diferencia. Vale, también depende de la cantidad de código, pero el Optimization for Size yo diría que es como una obligación para sistemas embebidos. Así que, bueno, ténganlo presente. Después también voy a tomar nota acá y les voy a mandar un poquito de más info sobre flags de optimización y sobre todo este Optimization for Size, ¿cierto? ¿Qué flags puntuales habilita para eso? ¿Sí? Algo que hace muy bien el Optimization for Size es el descarte de símbolos que no se utilizan, ¿cierto? O sea, si encuentra funciones que están disponibles pero que no se llaman, las va a descartar, ¿sí? Eso reduce mucho el tamaño final de nuestro binario.
Imagínense, ¿cierto? En algún sistema embebido donde tengamos 32 kbytes para datos y 32 KB para memoria, por ejemplo, para instrucciones, ¿sí? Para un ejemplo, tenemos que cuidar esos detalles. Bueno, y bueno, y después, esto ya es un ejemplo, esta filmina quedó media viejita, está de referencia, pero la vamos a ver en los ejemplos. Y después te lo vemos más adelante. Por ahora vayamos a ver los ejemplitos estos. Pero ya lo sabemos bien. Bueno, entonces, vámonos al código, ¿sí? Tenemos GNU Toolchain. Tenemos entonces 4 carpetitas. Un programa que se llama Factorial, Libs, Main Layout, Reciprocal y TIFF. Vamos a empezar, no me acuerdo cuál era la orden correcta o la que más incremental, pero empecemos con este ejemplo factorial. Tenemos un programita ahí factorial, ¿sí? ¿Qué hace? A ver, lo que hace es implementa, o sea, por el estándar input, obtiene un número y calcula cuál es el factorial de ese número, ¿sí? Por ejemplo, el factorial de 6 es 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1, que da 720, ¿sí? Bueno, entonces, ok, este ejemplo de factorial, ya está ahí, ¿sí? Vamos a compilarlo, gcc factorial, ¿sí? Y lo vamos a ejecutar, ¿sí? Fíjense, si yo estoy diciendo que el factorial de 6 es 720, ¿cómo puede ser que el factorial de 3 nos dé 65.000? ¿Cierto? O el factorial de 6 nos dé ese número. ¿Quién me dice qué pasa acá? A mí me resulta raro cómo lo guarda. ¿Por qué utiliza el porcentaje de en el scanf? Para decir que, para decir que lo que a vos te están dando como dato es un decimal, es un número, ¿cierto? Eso es para que al string que está leyendo el estándar input lo pueda guardar en la variable num, que es una variable entera, ¿no? Eso está bien, digamos. ¿Quién más? A ver. ¿Puede ser porque no están inicializadas las variables? Exacto. La variable j, o sea, la i sí está inicializada porque está inicializando en el for. No, la J. Sí, el num lo vamos a inicializar en la scan y la j no está inicializada. O sea, vamos a hacer o sea, vamos a multiplicar, ¿cierto? Partiendo de una base incorrecta. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo podríamos haber visto? En este caso es sencillo porque está ahí muy compacto el código, ¿cierto? Pero bueno, por un lado podemos hacer nosotros gcc-g, ¿sí? Para que compile con información de debugging a nuestro programita factorial. Perfecto, ahora lo compilamos. Entonces podemos hacer ahora gdb, que es nuestro compilador. Y lo vamos a hacer cargar nuestro programa factorial. ¿Sí? ¿Qué pasó acá? Acá está, bueno, fue un print, no sé qué decir. Bueno, corramos nuestro programa. Lo vamos a correr con el 3. No, oh, perdón.
No sé cómo se llama. A ver. Ah, no, perdón. Es que le pusimos a.out, porque no le puse nombre. ¿Ah? Sí. Eh, Bien, ahora sí me carga. ¿Sí? Fíjense que dice reading symbols from a.out. ¿Sí? Yo creo que cuando puse GL le puse factorial, pero no se llamaba así, no le había puesto nombre. Bien, entonces lo corremos, por ejemplo, vamos a ver, vamos a poner un... Bueno, hagamos un next, por ejemplo. Ah, lo vamos a correr, me dice, yo le quise dar next, ¿cierto? Y me dijo, che, vos no estás corriendo, lo cargaste, ¿cierto? Leíste los símbolos, ¿sí? Del programa, pero no lo estás ejecutando, ¿vale? Entonces, bueno, con R lo corremos el programa, start in program, fíjense cómo levanto el a.out y nos imprime. Cargar un numerito, bueno, pongamos el 3, ¿sí? Y ahí lo ejecuto. ¿Fue de mucho valor? Y no, porque no pusimos ningún breakpoint, ¿cierto? No, el programa este no tenía ninguna pausa, ¿sí? Entonces ejecutó su sesión normal y termina, ¿sí? Si nosotros queremos decir, che, mira, yo a ver, me gustaría debuguear qué está pasando, ¿cierto? En mi programa, yo voy a tener que decir, bueno, a ver, eh, voy a tener que poner, no sé, un break de un breakpoint, ¿cierto? En mi función, por ejemplo, si imagínense que tuviésemos muchos archivos, pero vamos a decir factorial C, ¿sí? En la línea 8, por ejemplo, ¿sí? Entonces acá yo ya estoy seteando, fíjense, un breakpoint en la línea, bueno, lo puse en la línea 8, 9, depende dónde me encuentro. Y ahora corremos, raro. Bien. Entonces fíjense, ejecuto el programa hasta la línea 9 o hasta la línea 8, perdón, y estamos ya en la línea 9. Bien. Con la N le doy next, lo que voy a imprimir es enter a number, va a imprimir el scanf, ¿sí? Imprime que ingrese un número, le vamos a poner 3, enter, ¿sí? Ahora estamos en el for, ¿sí? Y por ejemplo acá yo podría hacer, no sé, el print de la variable i. Fíjense, todavía no ejecuto el for, ¿cierto? Entonces fíjense cómo antes de ejecutar el for, donde está la inicialización del i, ya tiene basura. Si hacemos lo mismo, hacemos el j, fíjense cómo tiene cualquier fruta, y si hacemos el print del num, ya tiene que estar cargado porque ya ejecutamos el scanf. ¿Sí? Profe, yo ahí, por ejemplo, puse también print J, pero no entiendo por qué me da el mismo número que a usted. O sea, no tendría que ser un número random o algo así. No, a veces son por ejemplo, eh, números que están adentro de nuestro programa, ¿no? Son direcciones que, como esto es todo virtualizado, ¿cierto? Como que este programa tiene su memoria virtual con la misma forma, con el mismo layout, ¿cierto? Como que debe estar accediendo dentro de su misma zona, vas a saber qué está leyendo, ¿no? Como que da la casualidad que debe estar leyendo lo mismo. ¿Sí? Eh, Incluso, bueno, esto no creo que tenga eh, nada en hexa conocido, pero... bueno, en hexa, mira, estamos leyendo 7 todo F.
Sí, vas a saber dónde está. Está leyendo alguna zona dentro del programa y nos está dando esta fruta. ¿Sí? Pero bueno, fíjense en esto, ¿no? Qué interesante cómo... imagínense que nosotros no tenemos printfs. Imagínense que estamos en un sistema, en un embebido, donde no podemos imprimir. O imagínense esto, ni eso, pónganse que estamos acá en Linux con la máquina, que podemos meter printf todos. Pero en vez de estar metiendo printfs, porque ¿qué haríamos muchas veces? ¿Qué haríamos? Meteríamos printf al li, al num y al j para ver si está bien o mal, ¿no? Y después tenemos que ir agregando y sacando printfs. Yo sé que divagar con printf es buenísimo, pero, y es una técnica que nunca va a pasar de moda, pero fíjense cómo el usar un debugger, ¿sí? nos facilita estas técnicas. Che, tenemos un programa que falla, empecemos a, incluso hasta, imagínense que nosotros no hemos escrito este código, ¿no? Y venimos, lo levantamos con el debugger y empezamos a ver, bueno, qué variables tiene, listo, le pongo print esas variables, tiene sentido, ¿no? ¿Sí? Em, Hay algo que ya vamos a ver después en otro ejemplito, pero también, por ejemplo, GDB nos permite, eh, cuando tenemos un backtrace, cuando algo explota, ¿cierto? Podemos ver toda la traza de esa explosión. ¿Sí? Ya vamos a ver mejor qué quiere decir eso. Pero bueno, entonces acá encontramos, por ejemplo, que esa variable estaba sin inicializar. ¿Sí? Eh, creo que no me acuerdo si podemos hacer así, write, signo peso, ¿cuál dijimos que era? La 2. A ver, si podemos hacer esto. No, a ver. No me acuerdo la sintaxis, pero tenemos una forma de... A ver que me ayudo buscándola. ¿Para Ok. qué es, profe? Le podemos pisar el valor, ¿cierto? Cómo escribir una variable, ¿cierto? Puede ser que sea set, el nombre de la variable igual al valor. Sí. Sí. Ahí va. ¿Sí? Entonces, fíjense, la va a estar cargando y ahora vamos a hacer de nuevo el print j y nos está diciendo que es 0. No sé si este es set. A ver. Vamos a decirle con la C que continúe. Eh, bien. ¿Se dieron cuenta del error que cometí? Tiene que ser antes. No, ¿O que no? el J no puede estar inicializado en 0. Porque el 0 no es parte del factorial. Porque 0 por lo que sea te va a dar 0. Tiene que ser 1 la inicialización. ¿La ven a esa? Por eso me está diciendo Sí, el sí. factorial 0. Porque imagínense si yo acá meto un por 0. ¿Sí? Lo que meta va a ser 0. Bueno, pero funciona el ejemplo. Fíjense cómo le tocamos el valor. Entonces, piensen en esto, ¿no? Pudimos ver el valor de una variable en el punto que queríamos y pudimos modificarla en el punto que queríamos sin tener que recompilar el programa. ¿Cuántas veces nosotros vamos, agregamos un printf? Ya sé cuál es el error. Van y modifican y lo corren de nuevo para ver si ese es el problema. ¿Cierto? Y así. Debaguear agregando printf, recompilando, prueba y error, prueba y error, prueba y error. Y en cada prueba y error recompilar, recompilar, recompilar. En programitas chiquitos que hacemos nosotros para el Facu está bien. Pero imagínense en piezas de software más grandes que tardan media hora en compilarse, 40 minutos en compilarse. ¿Sí? Es una actividad costosa esto de recompilar. Y de hecho, la actividad de compilación, compilar es algo que requiere
cómputo, es algo que requiere procesador. Si uno quiere compilar más rápido, por supuesto que hay un montón de técnicas, pero realmente la actividad esta de procesamiento consume cómputo de procesador, ¿sí? No sé, si uno agarra, tiene un procesador medio viejito y salta uno, no sé, a uno, no sé cuántos va, el i7 o no sé, de alguno de nuevas generaciones, va a notar realmente la diferencia, o si lo tira un clúster, o si lo tira, digamos, con poder en una máquina con poder de cómputo, es impresionante cómo mejora el tiempo de compilación, ¿sí? De nuevo, más allá que existen técnicas como utilizar un buen diseño de Makefile, como existen paralelizaciones, ¿sí? Como existen cachés de compilaciones, son todas técnicas que se implementan porque compilar es caro, ¿sí? Así que, bueno, eso se los dejo. De hecho, toda la parte de compilación, manejar todas estas técnicas de cómo compilar tu software más rápido, de forma eficiente, de cómo manejar el hardware de tu empresa, todo eso es algo que los ingenieros de computación somos bastante buenos y nos gusta meternos en eso, ¿sí? Eso es algo lindo que tenemos en el perfil de nuestra carrera. Bueno, sigo adelante, ¿no? Esto lo que veo acá fue ver un ejemplito con la Cube salimos, ¿no? De Qt. Lo que hicimos en este ejemplo factorial era compilarlo y debuggear, ¿sí? Y vemos que hay un error. Hay una herramienta que se llama CPP Check, ¿sí? Que es un analizador de código estático, ¿sí? Entonces, si yo hubiese corrido CPP Check al programita C, solito nos hubiese dicho, che, guarda que tenés una variable sin inicializar, ¿sí? En la línea 15, guarda con SJ. ¿Sí? También, si nosotros hubiésemos compilado este factorial con warning all, con pedantic y con warning error, por ejemplo, pedantic, ¿qué será? Bueno, no lo tiro. ¿Cuál más? ¿Cuál más? Hay alguno extra, creo que es extra. No. Hay alguno que puede ser la versión. Bueno, a ver quién me busca. No me está saltando, es raro. Puede ser por el compilador. A ver, ¿qué es esa versión? Puede ser que el compilador que tengo acá no me lo esté reconociendo con estos flags. Yo hubiese pensado ya que con el warning all tendría que haber saltado ese error. Lo debería haber resuelto eso. Pero puede ser por una versión de compilador. Si no, Yo tengo tenemos acá la versión 13.2 y sigue sin decir nada. Sí. Sigue sin decirte nada. Bien. Acá un compañero dice Bueno, a ver. one W utilized. No sé. ¿Cómo lo pero es como warning. Sí, ese es el flag puntual, ¿no? Ese es es el individual, ¿no? O sea, si yo hago así, a ver, sería initialize, la voy a poner elegante, ¿sí? Perdón. Esto, ahí va. Esto solo funciona cuando tenemos
optimizaciones. Fíjense en acá. ¿Sí? Perdón, va de nuevo entonces. Y está bueno eso. Sí, fíjense, ahora vamos de cero. Vimos ahí, agregamos el flag este, ¿sí? Y no nos tiró nada. No nos tira nada. Bueno, ¿qué pasa si agrego yo el flag de optimización? Fíjense cómo ya nos tiró los dos errores, ¿sí? La verdad que no me acuerdo por qué, pero solo funcionan cuando tenemos las optimizaciones habilitadas, ¿sí? Fíjense, yo ahí puse la O, ¿no? Pero podría haber sido 2 o 3 o for size, ¿sí? Fíjense. ¿Sí? Fíjense, cuando yo solo dejo el flag, me está tirando el warning del scanf, pero no me está devolviendo el del unuse, ¿sí? Creo que el warning all era, ahí va, el warning all sí me tiraba el problema de este J, que este es el flag individual que está saltando, ¿no? Fíjense, veamos, fíjense que va, cómo al compilar bien, o sea, va a compilar bien con todos estos flags pidiendo al compilador, tenemos todas estas opciones, ¿no? Fíjense, el primer caso nos está diciendo warning error unused result. La función es que ese scanf nos devuelve un valor y no lo estamos chequeando, ¿ves? O sea, es un warning de que tenemos un resultado sin utilizar. Es un warning, ¿sí? Y acá sí era un error. Bien. Y bueno, eso está. ¿Por qué si yo digo, che, es un warning, por qué tenemos dos errores? O sea, ¿por qué se nos rompió la compilación? Es porque yo pongo este flag acá, warning error. Este warning error lo que le dice al compilador es a los warnings tratarlos como errores, ¿cierto? Y eso es una muy buena práctica. Uno, y esto pero ténganme fe, que me he hartado de ver gente que compila, incluso hasta trabajo en la facu, ¿no? De que tienen código con un montón de warnings, el compilador le tiene un montón de warnings. Y después su código tiene problemas. Y a veces no es el problema ahora, pero te salta más adelante, o te salta solo en algunas condiciones. Acostúmbrense a de entrada, no compilen si tienen warnings, ¿cierto? De última, si ese warning no lo quieren tratar como ustedes, como error, o lo quieren porque saben exactamente que no es un problema, lo quieren bypassear, hay técnicas para hacer eso. Hay formas de decirle, sí, yo ya sé de esto, no me dejo un error acá. Pero no se acostumbren a escalar software con warnings, porque después es un perno, y perdón la expresión, pero es un perno, agarrar una pieza de software que tiene 1000, 2000 warnings y pedirle a alguien que haga eso, ¿verdad? Eso sería una cuestión maligna. ¿Sí? Sería maligno incluso decirle a algún junior o alguien que entra a la empresa, che, mira lo que tenemos acá, tu primer proyecto va a ser limpiar estos warnings. Esas cosas hay que desterrarlas. Así que bueno, seguimos avanzando. Bien, ese era el del factorial. Vayamos un poquito más rápido. Tuki tuki. Veamos este que es de reciprocal. A ver qué hace en main. Bueno.
Bien, este programita, bien, este programita, fíjense que está todo resuelto acá. A ver, fíjense en esto, a ver, tenemos, bien, bueno, acá hay varios elementos para ver. Por un lado, fíjense que tenemos este programa, ¿sí? Este que está acá, eh, eh, este main, ¿sí? Está en C, ¿sí? Y tenemos a este otro reciprocal que está en C++, ¿sí? Incluso si nunca vieron esto, HPP, se sabe usar a veces, no es tan común, pero se sabe usar como para hacer explícito que es un header de C++, ¿sí? Entonces, tenemos, o vamos a empezar por acá por el reciprocal, ¿sí? Tenemos un header, ¿sí? Que define a una función que se llama reciprocal, que es pues me imagino que es para el recíproco del número, ¿sí? ¿Qué nos está diciendo acá? Nos está diciendo que acá hay dos elementos. Por un lado, nos está diciendo esto, si está definido la variable --c++, que haga una extern c, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Cuando el compilador de C++ está compilando código, ¿sí? Cuando está activo, va a definir esta variable C++, este flag de precompilación, lo va a definir para que nosotros podamos en el código tomar acciones sabiendo que no es el compilador de C el que está actuando, sino el compilador de C++, ¿sí? ¿Saben qué es Manglin? ¿Les suena lo que es C++ Manglin o Manglin en C++? No, profe, yo no conozco eso. Bien. Cuando nosotros, fíjense, lo vamos a hacer bien rápido para que lo vean. Imagínense que yo comento esto, ¿sí? ¿Sí? Y yo hago gcc, ¿sí? O g++, para compilarlo bien en C++, el reciprocal, ¿sí? Que solo haga que haga cierto solo la compilación, que haga solo la compilación, ¿cierto? Fíjense, me creó ese reciprocal.o, y si ahora veo que tiene adentro ese reciprocal.o, fíjense, tiene la función reciprocal, pero fíjense la función reciprocal. El nombre no está bien, o sea, no es ese el nombre que yo le puse reciprocal, ¿sí? Pero fíjense, tiene esa -z, tiene ese 10, tiene esa variable i, ¿sí? ¿Lo ven a eso? Bien. Sí. Esto tiene un formato, ¿no? La i tiene que ver porque es un entero el argumento, el 10 por el nombre, ¿sí? Ese nombre modificado se llama mangling en C. Es una modificación que se hace. ¿Y por qué se hace eso? Porque en C++ nosotros soportamos la sobrecarga de métodos. Yo, por ejemplo, puedo tener esto así, ¿sí? Que eso no está soportado en C, pero en C++ sí. Entonces, si yo tengo dos funciones que se llaman iguales, pero tienen distintos argumentos, por ende son distintas funciones, voy a tener que modificarles el nombre en cómo las manejo para saber a cuál de las dos me estoy refiriendo, ¿cierto?
Eso lo hace internamente el compilador te dice, bueno, no voy a usar los nombres, si querés usar los mismos nombres, usalo. Y eso se llama sobrecarga de métodos, digo, de funciones. ¿Sí? Bueno, ese es el mangle, ¿no? Por eso se hace el mangle. Pero ¿cuál es el problema? Que C no entiende eso, no entiende qué es eso de mangle. ¿Sí? Cuando se hizo C, no tenía la existencia de eso. Entonces, yo ahora voy a borrar este reciprocal O, ¿sí? Y vamos a hacer lo mismo, voy a hacer, en vez de compilar, ¿cierto? Acuérdense que con el guión G, con el guión C me freno en la etapa de linkeo, no la ejecuto, hago las primeras tres. ¿Sí? Le digo al compilador de C que me compile esto, nm reciprocal, ¿sí? Fíjense cómo aparece el símbolo exactamente, no hubo una manipulación del símbolo. ¿Sí? Bueno, ¿por qué hago esto? ¿O qué ventajas hay de hacer esto? Porque de esta forma, cuando estoy compilando en C++, lo que le estoy diciendo al compilador es, sí, compilador, yo sé, o sea, compilador de C++. ¿Cómo le sé que estoy hablando del compilador de C++? Porque estoy con este if def, que es una variable que solo define el compilador de C++. Le estoy diciendo, che, al símbolo que está, digamos, los símbolos que están contenidos en estas llaves, manéjalas con linkeo de C. Entonces, que el formato de los símbolos sean los que entiende el compilador de C. O sea, no le apliques Mangling. ¿Sí? Entonces, yo a esta función, a este header, lo transformé en un header mixto. En un header mixto que puede servir tanto para C como para C++. Esto es algo muy común que se hace para librerías. ¿Sí? Porque vos haces una librería llena de funciones y a vos te da lo mismo, si lo quieren usar para C o para C++. ¿Sí? Bueno, eso por un lado. Entonces yo ahora en mi programita, en el main este, que está en C, ¿sí? Cuando yo quiera buscar la función reciprocal, la voy a encontrar. ¿Sí? Bueno, entonces, ups, fíjense. Y se acuerdan que yo ya generé, yo tengo mi punto O del reciprocal, ¿sí? Ahora puedo hacer yo mi... incluso fíjense, lo tiré recién con el GCC, pero también lo puedo tirar con G++, ¿sí? Y veo el reciprocal, y está compilado con el compilador de G++, pero no el símbolo tiene estilo de linteo de C. ¿Sí? Bueno, entonces fíjense acá en este main. Este main, ¿qué hace? Un poco lo que estábamos haciendo nosotros. Este makefile, bueno, todavía no vimos makefiles, ¿cierto? ¿Han visto algo de makefiles en la carrera o más o menos manejan o va a ser nuevo esto? Para mí nuevo, profe. Vimos Bien. nada. Perfecto, perfecto. No hay drama. Lo vamos a ver viendo, lo vamos a ver un montón. ¿Qué pasa, cierto? Yo estoy tirando estos comandos en la consola, ¿no? Incluso, fíjense, vamos a ver. Yo recién compilé, fíjense, tengo el objeto reciprocal, ¿sí? Yo ahora puedo generar también G++, el main, ¿cierto? Perdón, con GCC, porque acuérdense que el main estaba en C, ¿sí? Solo que me genere el objeto. Entonces tenemos los dos objetos, el main O y el reciprocal, ¿sí? Y lo que puedo hacer es ahora juntar todo. ¿Qué quiere decir juntar todo? Bueno, compila. ¿Cómo hacemos? A ver, tenemos los objetos. ¿Qué quiere decir? Que tenemos hasta la etapa 3 de compilación. ¿Qué está faltando nomás? El enlace. Bueno, vamos a decirle al compilador de C++ o al driver de compilación de C++ que tome los dos objetos,
al main, al main.o y al reciprocal.o, ¿sí? Y que con eso nos arme un programita que se llama reciprocal. ¿Sí? Fíjense, ahí lo genero. Ahora lo ejecuto y explotó. Lo que explota es porque estamos compilando, no por el proceso, ¿sí? Ya les cuento un poco más. ¿Qué hicimos hasta ahora? Hasta ahora compilamos los dos objetos, uno en ¿sí? A ver, vamos a decir history n5. Fíjense, compilamos con G++ el archivo de C++, con GCC el archivo de C, ¿sí? Con la opción "-c", o sea, que no haga la etapa de enlace. Y finalmente, con los dos objetos que teníamos, le dijimos que al compilador de C++, ejecutar la etapa de linkeo y generar un programita que se llama reciprocal. Mira, ¿sí? Y así, en este ejemplo tan sencillo, lo que ustedes aprendieron a hacer es cómo compilar código o unir código entre C y C++. ¿Sí? Ustedes tienen una librería de C, de C++, no importa que quieren. Es muy común, por ejemplo, de que ustedes tengan una librería en C, ¿cierto? Y ustedes quieren escribir código en C++. ¿Por qué quieren escribir código en C++? Y porque quieren usar, por ejemplo, clases. Bueno, entonces ya tienen una forma ahora de cómo poder usar eso. A las librerías que ustedes quieran usar esas funciones, las compilan con C, y después todo su programa que escriben en C++ lo compilan con el compilador de C++, ¿cierto? Y a la etapa final del linkeo la hacen con el compilador de C++. ¿Sí? Bueno, por ahora nos olvidemos del main. El main lo único que hace en realidad, el makefile, mírenlo, pero lo único que hace en realidad, fíjense, están todas las etapitas que fuimos tirando por consola. ¿Sí? Yo voy a volver al tema makefile. Es como un script Pero de es un computación. script, exacto, es un script para manejar todo el proceso de compilación, ¿cierto? Y puede hacer más cosas. ¿Sí? Pero quiero mostrarles ahora, quiero continuar con los ejemplos. No nos paramos tanto en el Makefile. Bien. Bien. Bueno, y este programa, cuando usted lo corrían, fíjense, estaba pensado que fallara, ¿cierto? Y tiene problemas en el código, ¿sí? Como parecido al que habíamos recién, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es dejárselos a esto para que ustedes jueguen, ¿sí? Fíjense que está en el archivo txt, cómo pueden debaguearlo todo, ¿sí? Cómo correr con GDB, cómo cargar programas, cómo ver el backtrace que les diga dónde falló, ¿sí? Tienen toda la secuencia para que ustedes debaguen los errores que tiene este programita, ¿sí? Parecido a lo que hicimos recién con el programita ese que se llamaba Factorial, no más que con este reciprocal y más completo a la sesión de debug. ¿Sí? No la hago ahora porque, digamos, para que todo vaya entendiendo, tener que una velocidad así media lenta, y a lo mejor nos lleva mucho tiempo y nos consume la clase. Pero está bueno que cada uno a su ritmo la vaya viendo, ¿sí? Y de nuevo, dudas que surjan, lo pueden tirar ahí en Discord. Todos tenemos el mismo código, todos tenemos las mismas instrucciones, así que se lo dejo para que vean qué fallo hay, ¿sí? El programa ya está compilado con lo que vimos recién, ¿sí? Y aunque en el debugging está cómo compilarlo usando el makefile, ¿sí? Profe, ¿Sí? el CMake, ¿qué diferencia tiene con Makefile? CMake es digamos que es como una evolución o es una herramienta que se construye por encima del Makefile para hacer la vida más fácil, ¿sí? Gaby
es especialista en CMake. Ha dado charlas, tiene presentaciones, todo. Así que podríamos ver si nos puede dar una clase de CMake. No sé si está por ahí Gaby todavía, o se fue a dormir la siesta. Está. Ah, bien. Dijo que duele menos. Duele menos, duele menos. Sí. No, Makefile se puede, en este ejemplito está muy sencillo, pero cuando queremos hacer cosas grandes, en proyectos grandes, se pone bravo. Entonces hay un montón de herramientas, pero está llena y en todos los lenguajes que utilizan Make y Makefile por debajo para tratar de hacer la vida menos dolorosa. Pero bueno, yo la verdad que siempre termino volviendo a Make. Pero bueno, viste, uno se acostumbra. A veces he usado alguna de estas. CMake la verdad que lo he usado muy poco. O sea, lo uso, pero para cositas chicas. Cuando van a hacer como los top level o cosas grandes, cosas chanchas, uso Makefile directamente. Bueno, entonces, acuérdense que se va a acordar de la tareita esta del reciprocal. Si no alguien que se acuerde, que tire el mensajito ahí en Discord. Bien. Sería hacer el debug del main.c con la Exacto, ¿vieron cuando yo compilé acá ejecuté el programa reciprocal? Se explotó. ¿Cierto? Bueno, sí. Sería seguir los pasos del debugging, que están acá todos los pasos desde la compilación de debugging, para encontrar los dos errores. ¿Verdad? Y les doy realmente un consejo, ¿no? Aprovechen la materia para cuando tengan que escribir código y quieren saber si funciona o se rompe algo, tienen un problema, úsenlo al debugger, ¿sí? Si quieren el resto de su vida no lo hagan, pero desen esa oportunidad, háganse ese regalito en el tiempo que le dediquen al sistema operativo, úsenlo al debugger, porque si lo incorporan a la larga va a tener grandes ventajas, ¿no? Y bueno, y acá les dejo varios ejemplos de cómo usar el debugger, cómo usar estos comandos. Vieron que yo les metí, recién vimos next, break, continue, print, set. ¿Sí? Bueno, acá hay otros más importantes que nos van a imprimir más información, ¿cierto? Por ejemplo, una cosita rápida, ¿no? Cuando explotó esto, ya tiene un comment where que les tira exactamente todo donde explotó. ¿Sí? Y acá, bueno, acá yo les dejo un poco más la explicación de por qué explotó y qué funciones y esas cuestiones. Bueno, entonces vimos factorial, reciprocal. Veamos a ver de... Este es cortito. Y fíjense, probablemente es el código más simple que deben haber visto ustedes y que se han animado, probablemente ni se han animado a compilar un código tan simple como este. Tenemos un archivo test1.c que tiene una función f que retorna una constante S3 y tenemos una función g que retorna un 4. ¿Sí? Fíjense, no tenemos include, no tenemos nada. Directamente los símbolos, o sea, las funciones con su contenido. Y tenemos otra función que está en una CPP que tiene el main, que todo programa tiene que tener un main, que es el punto de entrada del programa, donde llamamos esas dos funciones. ¿Sí? Bueno, acá y esto también se los voy a dejar para que ustedes jueguen un poco en cómo es lo que venimos haciendo, ¿no? De cómo con código tan sencillo, ¿cierto? Podemos jugar con estas herramientas que hemos empezado a ver, principalmente de GCC, ¿no? Fíjense, GCC-C, esto va a darnos los objetos, o sea, vamos a terminar con un test1.o, test2.o y un a.o. Si queremos crear una librería, vimos que el programita que era para crear librerías se llama AR, ¿cierto? Bueno, así se crea una librería estática, una librería que contiene, ¿sí?, esos archivos. Es más,
Lo vamos a hacer súper rápido. Fíjense, tenemos gcc-c, test, todo lo que sea test.c, que le genere sus objetos. Tenemos test1, test2 y... perdón, había una app, me olvidé, gcc-c app. Bien, fíjense, se queja, dice, che, tengo una función implícita f y una función implícita g, ¿de dónde la saco? Porque no le puse los include, pero me tiró de guardia, me dijo, te dejo hacer eso. Vos genera tus objetos, ¿sí? Fíjense, tenemos acá los objetos. T2, me dice, vos después los vas a tener que resolver para lanzar y hacer un programa, pero los objetos generalos, listo. Bien. Entonces ahora AR, las series de create, vamos a crear una librería que se llama libtest, ¿sí? .a, con el test1.o, el test2.o y el main, perdón, es el app.o, ¿sí? Bueno, en realidad no vamos a poner el app, porque en general las librerías no tienen un main, en general la librería tiene que ser un conjunto de funciones, ¿sí? Entonces acá te dice, tengo una librería que se llama libtest.a, ¿sí? Que tiene esos objetos. Como vemos, porque tenemos el AR, ¿sí? Que con la opción T nos lista el contenido de la librería, ¿sí? Tenemos esos dos objetos. Si yo quiero ver qué símbolos tiene el test1.o, puedo ver que la función, o sea que el objeto test1.o tiene la función f, que va a ir a parar al segmento de texto, o sea que es código. Y tengo el objeto 2, test2, que tiene el símbolo g, la función g que habíamos definido, ¿sí? Que también va a ir a parar al sección t, ¿cierto? Código. Entonces mi librería ahora tiene estos dos símbolos. Bien. Vimos hoy que para compilar, podemos pasar la opción de nombre, vamos a hacer una aplicación que se llame app, ¿sí? Y le vamos a decir, compila con mi librería, ¿cierto? O sea, la aplicación, el app que tenía el main, vamos a compilar con librería. ¿Dónde las buscas a las librerías? Con el punto, en el directorio actual. ¿Qué librería querés usar? Y usemos la libtest.a. Sabemos que no hace falta ni que pasemos la lib, ni que pasemos la parte de la, entonces solo queda test. ¿Sí? Bueno. ¿Y qué me está faltando? Me está diciendo, che, vas a usar la librería y también nosotros tenemos que compilar el objeto a.o. Y esto, ¡pum!, explota. ¿Por qué explota? Por el orden que se da el linkeo, ¿cierto? Esto se lee de izquierda a derecha. Nosotros estamos diciendo, crea esta aplicación, ¿cierto? Con librerías, ¿sí? Y después también enlaza el objeto app.o. El linker, o en la etapa de linkeo, se resuelven las dependencias símbolos, ¿cierto? Pero que existan en el momento que se va dando el linkeo. Nosotros, cuando estamos ejecutando esta parte del comando, todavía no tenemos ningún objeto que tenga necesidad de símbolos que están en la librería test, ¿no? Por eso, cuando quieras enlazar el app.o, no encuentra los símbolos. Este ejemplo es a propósito para mostrarles que el orden importa en la etapa de linkeo, ¿sí? Y nosotros lo que queríamos haber hecho es poner primero al objeto app, que es el que tiene la dependencia a las f y a g, a los símbolos, ¿sí? Y después pasarle al linker donde están las librerías. Entonces ahí funciona, vemos que existe el lab, y yo ahora llamo al lab, y me da el valor de 7. ¿Sí?
¿Por qué no imprime nada? Y porque mi función no tenía nada. ¿Pero qué hacía el app? El app, fíjense que retorna, ¿sí? Nos retorna un valor. ¿Y cómo hacemos para ver ese valor de retorno? Bueno, en Linux todos los comandos que ejecutamos tienen un valor de retorno. Para imprimir el último valor de retorno, hacemos un eco con ese comodín. Que ese comodín, el peso, signo de pregunta, es ¿cómo terminó? ¿Cuál fue el valor de retorno del programa anterior? Y ahí tenemos el 7. ¿Sí? ¿Recuerdan? El 3 más 4, el programa retornó el 7. ¿Se ve? Sí, profe. Se los dejo, fíjense incluso acá en el demo de GLST, están todos los pasitos, ¿sí? Para que ustedes puedan jugar y volver a lo que hice yo, ¿cierto? Lo que tienen que entender sobre todo es esta parte, ¿no? De que es muy importante la ubicación o el orden de cómo ponemos los elementos cuando queremos enlazar, ¿cierto? Hay veces que los programas están mal diseñadas, las librerías o las dependencias entre librerías, que no alcanza con poner, fíjense, cambiar el orden. Fíjense, mira, este es el que compilaba mal porque el op estaba acá. Pero fíjense, si yo hiciera -lts acá, fíjense que lo resuelve lo mismo, ¿no? Fíjense en esto. Esto se llama, acá lo que estamos haciendo es tener una compilación circular, ¿no? O sea, un enlace circular. ¿Por qué? Porque es como que estaremos diciendo, bueno, para el test, vos vas a pasarle, o sea, para el app, vos vas a pasarle el test, pero después para el test le vas a pasar el app. Acá lo voy a anotar para crear un ejemplo con dependencia circular, ¿cierto? Este código no tiene problema de dependencia circular, pero lo que quiero decir es que hay veces que nosotros tenemos que enlazar repitiendo el orden, porque una librería depende de un símbolo que está en otra librería, entonces como, bueno, vos tomás este símbolo, pero yo ahora necesito el otro tuyo, y tenemos que repetir, ¿cierto? Eso no está bien, eso es un problema, ¿sí? Pero a veces tenemos problemas y hacemos cosas que tienen problemas. Así que bueno, todo ese tema de dependencia del circular es un concepto muy importante. Se lo dejo ahí, dependencia circular, para el que quiere chusmear más ese concepto. Y bueno, y acá con NM yo lo usé para explorar los símbolos, ¿sí? Yo le dejo acá esto, cómo se inspeccionan los símbolos, con el NM, le dejo más info del comando. Lo vamos a hacer viendo el NM, ¿sí? Vamos a darle un montón. Y bueno, le dejo ahí un poquito de documentación para que lean de esto con este ejemplito, ¿sí? Bueno, fíjense que los ejemplos he tratado de crear código que sea lo mínimo para no perdernos en lo que estamos escribiendo y hacer foco en las herramientas, ¿cierto? Porque la clase de hoy es GNU Toolchain. Bueno, ese es el libs. Y después nos quedó este de Memory Layout. Bueno, este tema es un poquito más grande, ¿cierto? Que tiene que ver con una vez que generamos, ¿cierto? El programa, ¿sí? La forma que tiene el programa. Bueno, perdón. Parte de esto del linkeo, todo esto que estuvimos viendo los ejemplos, acá tienen la presentación un poco de explicación, ¿sí? De la guión L mayúscula, la minúscula, ya lo estuvimos viendo, pero para que les quede escrito, ¿sí? Y acá hay dos comentarios finales. Uno es que cuando GCC termina ejecutando un binario, ¿sí? Creando un binario, esto que teníamos acá, esto que está acá, por ejemplo, el app, ¿sí? Nos genera
un archivo que tiene este formato. ¿Qué formato? Un ELF. Probablemente ustedes conozcan el exe, que les suena de Windows, pero en Linux se llaman ELF. ¿Qué quiere decir? Es un formato ejecutable y linkeable. ¿Qué quiere decir? Que es un formato que permite como la enlazabilidad o que sea linkeable, ¿cierto? Podemos linkearnos con otros ejecutables, podemos linkearnos con librerías dinámicas, ¿sí? Y también es ejecutable. Esto es algo que se puede cargar en memoria, en distintas zonas de memoria, para que un procesador lo ejecute, ¿sí? Y bueno, esta es la forma, ¿sí?, en la que acomoda las cosas el ELF, ¿sí? Yo les había dicho siempre cuando les veo una TE, yo les digo, esto es código, esto va a la sección de text, esto va a instrucciones. Sí, porque todo el código que tenga nuestro programa, más allá que en el archivo que esté, se va a acomodar en esta sección de text. Todos los datos que sean solo de read only, solo lectura, ¿sí?, que quiere decir que no los vamos a modificar, va a ir a parar a una sección, ¿sí? Los datos que son constantes van a ir para una sección. Y después tenemos datos, ¿sí?, que son de read y write, ¿sí?, escritura y lectura. Bueno, entonces esos datos van a ir a parar a otra sección, ¿sí? Y después, bueno, el ELF sí tiene un header, un encabezado que te va a decir, bueno, qué formato tiene, qué versión de ELF es. Va a haber una tabla, ¿cierto? Este Program Header Table, que es una tabla que tiene los puntos y los headers a todas estas secciones que yo les decía, ¿sí? Y estas son algunas de las secciones, son las más importantes. Pero básicamente esto es el paquete que tiene la estructura de nuestro programa. Básicamente piensen en separación entre lo que es código y lo que es datos, entre lo que es una función y lo que es una variable. Lo va a ordenar. ¿Por qué necesito ordenarlo así? Porque cuando este paquete de binarios se carga en memoria RAM, se va a tener que cargar después en distintas zonas para ser ejecutado, ¿sí?, y para irse cargando, por decirte. El procesador, vos necesitas que le vayas cargando las instrucciones, ¿sí? En memoria RAM van a ir algunos datos, ¿sí? Si tuviésemos distintas memorias, las podemos ubicar de distintas formas. Entonces, una vez que un programa de estos esté cargado en RAM, ¿sí?, va a tomar esta forma, ¿sí? O sea, esto que tenemos acá se va a transformar en esto, ¿sí? Y esto es lo que se llama el memory layout de un programa en C, ¿sí? O sea, es la organización de memoria de un programa que está en memoria RAM, que está en C, ¿sí? Esto, más piensen que acá empiezan direcciones de memorias bajas, por ejemplo, no sé, 0xAF, bueno, acá serían las posiciones, no sé, están llegando ya, no sé, a CF, ¿sí? Más ARM, acá hay un incremento. Lo que vamos a hacer la próxima clase es, vamos a empezar revisando esta sección, ¿sí? Les voy a comentar más sobre todo del stack y del heap, ¿sí? Pero, y vamos a verlo en distintos temas, vamos a jugar esto. O sea, esto es como si fuese un profe de la vieja escuela, le diría, este tema de parcial, ¿cierto? Esto es importantísimo y es importantísimo que ustedes manejen este concepto, ¿sí? El código, el text, es lo primero que va. Los datos los vamos a separar a su vez en dos. En los datos que están inicializados y los datos sin inicializar, ¿sí? Un dato inicializado en general son todos los que, por ejemplo, ponemos igual a 0, ¿sí? Y los datos los datos inicializados, perdón, no son los que podemos hacer, pueden tener cualquier valor, ¿no? Pero si están inicializados, tenemos que almacenar la variable, ¿cierto?, con su valor de inicialización. En cambio, los datos que no están inicializados, ¿cierto?, solo tenemos que tener una referencia o guardar el espacio para esa variable, reservar espacio para esa variable, pero no sabemos qué valor tiene. Entonces, por eso es que muchas veces leemos fruta, ¿sí? Y por eso es que
¿se acuerdan? No me acuerdo que me había dicho, che, profe, ¿por qué estamos teniendo lo mismo para una variable sin inicializar? ¿Verdad? Puede ser que como no teníamos datos inicializados y como acá la parte de inicialización no tiene valor, estábamos pisando algo que tenga código, ¿sí? O algo, no es que estamos pisando, sino que en la inicialización esa nos quedan datos tipo por defecto. ¿Por qué se maneja de dos formas o por qué se maneja en secciones separadas? Es muy fácil, porque yo en una les dije, yo tengo que guardar el espacio para la variable más su valor de inicialización. Y cuando el programa se crea, tengo que agarrar su valor e inicializar la variable. ¿Sí? El proceso de acomodar esa memoria es más costoso. Versus decir, che, mira, yo acá no sé qué variable ir porque no está inicializada, pero solo sé que tengo que dejar reservada esta cantidad de megas o de esta cantidad de memoria, porque acá van mis variables. ¿Qué valor tiene? No lo sé porque no está explícito. Entonces es mucho más rápido. ¿Sí? Así que, bueno, estas son las secciones principales. ¿Sí? Y después la clase que viene vamos a ir jugando con el heap y el stack. ¿Sí? Y cuando veamos este tema, vamos a retomar la clase con el ejemplo este que es Memory Layout. ¿Sí? Que básicamente lo que hace este programita es, partimos de la base desde la nada misma, desde un main que retorna un 0, y le vamos a ir agregando variables. ¿Sí? Fíjense, acá agrega una variable global, acá le inicializa, acá tenemos ya una variable en el main, acá le inicializamos, ¿sí? Y acá tenemos una variable estática. ¿Sí? Y vamos a ver cómo, dependiendo de dónde pongo esa variable, cómo va cambiando el tamaño de las distintas secciones, ¿sí? Que son las que estábamos viendo en pase acá. ¿Sí? Pero eso estaría buenísimo si lo quieren revisar, y cosa que la clase que viene vamos más rápido con eso. Pero bueno, eso es lo que vamos a continuar. Y les voy a explicar más cuestiones sobre todo del stack y el heap. ¿Bien? ¿Dudas hasta acá? ¿Los mareé? ¿Están contentos? ¿Tristes? No, profe, todo bien. ¿Todo bien? ¿Les gustan los temas? ¿Más o menos? Sí, a mí, Sí, entre sí, sí. todo, sí me llama la atención, sí. ¿Sí? Bueno, me alegro que les guste. Y de nuevo, no es ni de pesado ni nada, pero todas las dudas que tengan, si quieren hasta irnos por las ramas, por Discord, o si quieren agarrar un tema, aunque ni lo sepan, pero, che, profe, menciona esta palabra, este título, yo les puedo tirar más info, ejemplos, algún post, a veces hay posts muy buenos en internet que puede ser hasta una mejor explicación, con algún grafiquito. Pero bueno, para que ustedes sepan, o sea, de nuevo, cómo estamos recorriendo el camino. A ver, esto de GNU Chain, ¿está en el libro? Sí, sí está en el libro. Está, creo que es el... Están viendo acá mi pantalla, yo tengo un montón de libros. ¿Dónde está? Acá, el Advanced Linux Programming. Todo está el libro, ¿no? Incluso este libro lo que me gusta mucho es que el orden es muy el orden de arrancar desde cero, ¿no? Fíjense. En la parte esta de Getting Started y Writing Good GNU Linux Software, sobre todo hasta la Getting Started, ¿sí? Es el capítulo 1, creo que... Sí, fíjense en exacto. El Getting Started, el libro arranca acá, ¿cierto? El libro es como que empieza en la clase de hoy. Fíjense, le dice compilar con GGCC, automatizar el proceso con un make y usar el debug. Y bueno, encontrar más información, que es esto del programa NM, del size, ¿sí? Y después lo que vamos a ver en el próximo tema es esto, GNU Linux Software. Estos temas. Por ahora, y después, bueno, vamos a ver procesos, ¿sí?
hasta acá vamos a ir exactamente como el libro. ¿Sí? Más algunos agregaditos, algunas cuestiones, pero después los threads no lo vemos y vamos a saltar Interprocess Communication. ¿Podría pasar el libro, profe? Sí, está en el Discord, ¿eh? Ah, no lo vi. Está, creo que incluso está en el de clases, está con Ping, Ahí lo vi, justo. ¿sí? Fíjense, bueno, después sí, yo les he ido tirando acá libros, no los quiero matar con libros, pero fíjense, ahí está alguno de o sea, análisis de binarios, linkers and loads, este es muy famoso. Este también se lo pasé, ¿sí? A ver, de GNU Change, a ver si tengo acá. Sí, y esto sí lo voy a pasar, que son los manuales, ¿sí? Por ejemplo, el manual de GCC, ¿sí? El manual de Makefile, ¿sí? Donde están todo lo que está. Pasa que no los quiero matar, ¿no? Porque, fíjense, por ejemplo, el manual este tiene 1000 páginas, ¿no? Y como que quiero filtrarle un poco la info, ¿no? Pero miren, fíjense todo lo que estoy viendo de comandos, de cómo compilar, de las opciones que permite, ¿sí? A ver, esta es la bocha, pero... Y está bueno tener la referencia, pero... Si yo les tiro esto, me van a odiar. Bueno. Me acabo de cuenta que me bajé otro Advanced Programming in the Unix Environment. Ah, mira, bueno, a lo mejor está bueno, compartilo. Compartilo y te lo revisas a ver qué te sí, eso está, lo de GNU, y yo les voy a pasar más info, ¿sí? Les voy a pasar más info. Incluso yo que estos se los voy a mandar. Estas presentaciones son viejísimas, pero es de una universidad que explica cosas que están muy buenas. Creo que apreté dejar de compartir sin querer. Pero bueno, chicos, me tengo que ir un ratito antes hoy. Si ven que de todas las cosas que le prometí no se los mando ya o ahora el fin de, háganme recordar. Les voy a mandar lo que me acuerdo y los que les pedí que hagan cositas como que me compartan lo de los compiladores o me tiren el libro o esa cosa, háganlo, así lo vemos y yo les puedo comentar sobre eso. Profe, ¿Sí? el tema de los TPs. Sí, eso lo tenemos que subir. Hoy, o si en el fin tengo un momento, ya le subo el primero. Quería actualizar un poquito el primero, pero limpiarlo un poco. Pero probablemente ahora en este fin de se lo subimos con el Gaby. ¿Sí? Profe, los ¿Sí? TP son individuales, ¿no? Sí. Sí. O sea, cada uno es owner de su código, ¿no? Pueden compartir, se pueden juntar a escribir juntos, pueden usar la web, pueden usar ChatGPT, pueden usar lo que quieran, pero cada uno con su código. Perfecto, profe, gracias. Bueno. Profe, ¿Sí? ¿podrías repetir para qué servía el signo peso y el signo de pregunta? Era para... Sí, nos da la salida del último comando que se ejecutó, o sea, o el estado de terminación de lo último que se ejecutó. ¿Sí? Entonces yo hago eco, signo peso, pregunta. Fíjate, me dice, che, ¿qué es lo último que ejecuté acá? En la terminal está el LS. Creo que no está compartiendo, profe. O por lo menos. Perdón. Sí, no estaba compartiendo. Ahí lo hago. Sí, ¿estamos viendo ahí o no? Ahí se ve. Bien. ¿Cómo es? Bien. Mira, yo tiré el eco de este signo peso ahora. Y el comando ls es lo último que se había ejecutado, ¿cierto? Entonces me imprimió un 0. ¿Qué quiere decir? El ls, fíjate, se ejecutó bien, no tiene ningún error, me listó el contenido. Por convención, en Linux, cuando algo va bien, retorna un 0, ¿cierto?
cuando nosotros en nuestro programita hacemos main y no ponemos return, ponemos return 0. Si no ponemos return 0 en el main, el compilador lo haría por nosotros. Y nos pone ese 0, porque es la convención, ¿cierto? En el ejemplito que habíamos hecho antes, ¿cómo se llamaba? El app. Sí, el app. Ese nos retorna un 7, ¿cierto? Ese es el valor de retorno del programa. Es el return que hay en el main. ¿Sí? Eso es una forma de comunicarse entre un programa y el sistema operativo. ¿Sí? Yo podría hacerlo acá lo que quiero con ese valor. Esto también se utiliza mucho en los pipelines, ¿cierto? Imagínense ustedes están haciendo un pipeline en Jenkins. ¿Cómo saben si una de las etapas falló o no? ¿Cómo saben si el proceso de... Imagínense que este app hacía algo, como, no sé, como comprimir archivos para ponerlo en una carpeta o generar documentación. Bueno, si va todo bien, me va a retornar 0. Si falló, me va a retornar un código de error. Para que el 7 quiere decir que, no sé, que te quedaste sin, no sé, que estaba mal algo, te faltó una configuración. Ah, bueno, entonces a ese 7 le puedo levantar el pipeline, por ejemplo Jenkins, y fallar esa etapa. ¿Se Perfecto. entendió un poco? Te mareé. No, se entendió perfecto. Gracias. No, nada. Así hay varios comodines, después lo vamos a ir viendo, pero este eco es es el retorno, digamos, del último programa. O es el estado de terminación del programa que se ejecuta. Bueno. Bueno, entonces cortemos por hoy, perdón chicos, me tengo que ir medio rapidito, pero cualquier consulta la seguimos offline. Ah, y dentro de pocos miércoles voy a estar por allá porque Hugo me pidió que le dé una charlita de qué hacemos de firmas y todo operativos del Marvel. Así que, bueno, el año pasado le di un día esa charlita, así que este año me lo voy a pedir. Así que ya nos vamos a ordenar. Bueno, nos vemos. Dale, profe, nos vemos. Hasta luego. Está bien. Chao, profe, gracias.